Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Liliana Hernández y este es mi show de cocina. Una de las épocas que yo más disfruto, que me encantan, que se celebran en este país, es esta. Y es la época del Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias. Porque en cuanto a comida se refiere, se preparan unos platos deliciosos. Y entre ellos está el pumpkin o la calabaza, que es de mis preferidas porque en esta época me provoca colocarle pumpkin a todo lo que se me presenta por el medio. Pero hoy vamos a traer otra receta que es muy famosa para esta época y es un delicioso pavo rostizado. Así que acompáñenme y vamos a ver de qué se trata esta deliciosa receta. En un bol mediano vamos a mezclar la mantequilla que debe estar suavizada, vamos a agregar el ajo que debe estar triturado, la sal, la pimienta, el limón. Vamos a utilizar la piel del limón, con cuidado de no pasarnos y traernos la parte blanca ya que es muy amarga. Aquí yo voy a usar nada más el zumo de un limón, ya que están bastante grandes. Mezclo todo y procedo ahora a cortar mis hierbas. Aquí tengo un poquito de perejil y lo voy a cortar bien pequeñito. Ahora con unas ramitas de romero me ayudo con un tenedor para quitarle las hojitas, que es lo que necesitamos. Las cortamos bien pequeñitas y se la agregamos a nuestra mezcla. Ahora mezclamos todo muy bien, tratando de integrar todos los sabores. Añadimos un poquito de aceite de oliva y revolvemos. Verificamos el sabor. Aquí yo decido agregar un poco más de sal y pimienta. Esta mezcla la podríamos llevar al refrigerador para que endurezca un poco hasta el momento de usarla. Cortamos las cebollas en 2 partes o 4 partes. Estas van a ir dentro del pavo. Aquí ya tengo mi pavo, yo lo salpimenté por la parte de adentro. Este botoncito rojo que ustedes ven nos va a indicar cuando se salga que el pavo ya está listo. Aunque aquí yo comienzo a cubrirlo con la mezcla, yo les sugiero que primero lo rellenen para facilitarles la manipulación de este. Ahora con mucho cuidado vamos a intentar separar parte de la piel de la carne, esto para rellenar con nuestra pasta de mantequilla, con mucho cuidado para no romper la piel. Y esto también lo vamos a hacer del otro extremo, como están viendo ahorita. Es muy importante no levantar la piel por completo, que no se una el extremo que ya abrimos con este, sino dejar una parte cerrada para que la mantequilla no se deslice. Comenzamos entonces a rellenar. Si la mezcla está muy floja, la metemos unos 5 minutos en el refrigerador y rellenamos de nuevo. Para rellenar nos vamos a ayudar de esta forma. Colocamos un poquito en toda la entrada y por encima vamos presionando para repartir toda la mezcla por toda el área del pavo, como lo estoy haciendo aquí. De igual forma lo rellenamos en el otro extremo. Y así nos aseguramos de cubrir por completo nuestro pavo con nuestra mezcla de mantequilla.
Ahora vamos a pasar nuestro pavo a nuestra bandeja y vamos a rellenarlo. Vamos a colocar nuestras cebollas, los limones, unas hojitas de laurel entre la piel y la carne del pavo. Si las cebollas están muy grandes, pueden cortarlas a la mitad. También aquí coloco unas ramitas de romero y así ya está listo para llevar a mi refrigerador. Aquí agrego también el pescuezo, lo cubro con mi mezcla de mantequilla y así, sin cubrir, lo llevamos al refrigerador hasta el día siguiente. Y aquí ya está nuestro pavo que pasó toda la noche en el refrigerador y lo voy a dejar reposar por aproximadamente 1 hora para que pierda un poco el frío. Ahora vamos a rociar nuestro pavo con un poco de aceite de oliva. Esto va a ayudar a prevenir a que la mantequilla se nos dore o queme muy rápido. Este también es el momento de colocar las alitas por debajo de nuestro pavo. Yo lo tuve que hacer después porque se me olvidó. Nuestro horno ya debe estar bien caliente porque en este momento lo que buscamos es dorar por encima nuestro pavo. De ser posible, activar la función de convección en nuestro horno. Aquí ya se doró nuestra parte de arriba, como pueden ver, y aquí voy a aprovechar de poner las alitas por debajo del pavo. Esto va a evitar que la punta de ellas se quemen, ya que van a estar expuestas al calor más que la parte de abajo. Tampoco voy a amarrar las patas porque prefiero que circule la mayor cantidad de calor posible para mi relleno. Voy a cubrir entonces mi pavo con unas tiras de tocino. Esto va a ayudar a proteger que se reseque nuestro pavo y también, por supuesto, nos va a servir para aportar sabor al momento de hacer nuestra salsa o el gravy. Ahora lo cubro con mi caldo. En este caso estoy usando caldo de hueso. Ustedes pueden usar caldo de pollo. Y así ya está listo para nuestro horno, al cual debemos haberle reducido la temperatura a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius. En cuanto al tiempo, se calculan 30 minutos por cada kilo de nuestro pavo. Es muy importante que cada 30 o 40 minutos bañemos nuestro pavo por encima con el caldo que le agregamos. Esto va a ayudar a evitar que se reseque. También podríamos inyectarle este mismo líquido. Había pasado 1 hora y media cuando noté que mi tocineta se estaba dorando mucho. Para prevenir que se quemara, decidí colocar esta hoja de papel aluminio por encima. Nuestro pavo estará listo cuando tenga una temperatura interna de aproximadamente 170 grados Fahrenheit. Y esto lo vamos a medir en la parte de abajo del muslo. Y aquí ya tenemos nuestro pavo listo. Vamos a retirar la hoja de aluminio y miren qué belleza el color que tiene el pavo. Entonces ahora lo voy a remover y lo voy a colocar en esta bandeja. Pero antes inclino un poco mi pavo para escurrir todo el líquido que tiene este por dentro. Y ahora llevamos todo este líquido a un envase aparte. Pero vamos a necesitar una pequeña porción de este caldo para comenzar a preparar nuestra salsa. Vamos a retirar toda esta delicia de tocineta que quedó crujiente y la vamos a cortar en pedacitos bien pequeñitos porque todo esto va para nuestro gravy o para la salsa. Asimismo, vamos a sacar todo el relleno que tiene nuestro pavo, incluyendo las hierbas, las cebollas, los limones, y también lo vamos a cortar en pedazos pequeños y lo vamos a añadir a nuestra bandeja para la salsa. Ahora cortamos nuestros tomates en trozos medianos y se los agregamos a la bandeja. También agregué 2 ramitas frescas de romero. Y ahora para nuestra estufa. Ahora llevamos nuestra bandeja a fuego medio alto y vamos a revolver todo. Voy a agregar un poco más de nuestro caldo y revuelvo. Aquí yo voy a agregar las 2 alitas y la colita de nuestro pavo. Esto nos va a aportar muchísimo más sabor a nuestra salsa. Agrego el vino blanco para ayudar a soltar todas esas delicias que quedaron pegadas en el fondo. Y esperamos a que suelte un poco o se evapore un poco el alcohol.
de este. Terminamos de agregar todo el caldo que quedó de nuestro pavo y revolvemos. Ahora trituro todos los ingredientes para ayudar a que suelten todo el sabor que ellos tienen. Revolvemos y agregamos lo que nos quedaba de nuestro caldo, que en mi caso es caldo de hueso. Y ahora vamos a dejar reducir un poco, pero es momento también de probar el nivel de sal. El mío está perfecto, delicioso. Revolvemos de vez en cuando y damos chance para que el tomate se termine de cocinar. Y ahora es momento de colar nuestra salsa. Y vamos a presionar fuertemente con el colador para extraer lo máximo que podamos de sabor de nuestros ingredientes. Con una ramita fresca de romero vamos a mover nuestra salsa como para infusionarla. Y vamos a dejar cocinar hasta que espese un poco. También podemos ayudarnos un poco con una mezcla de mantequilla con harina de trigo. Misma cantidad de harina, misma cantidad de mantequilla. Mezclamos, hacemos como una pasta y vamos agregando de cucharadita. Yo en este caso agregué 2 cucharaditas y fue suficiente. Bajamos el fuego y dejamos cocinar, ayudándonos con un batidor de globo para disolver cualquier grumo que pueda quedar. Revolvemos de vez en cuando hasta conseguir el espesor que queremos para nuestra salsa. Y así está perfecta para mí. Apago mi fuego y reservo. Ya que nuestro pavo reposó, ahora vamos a comenzar a cortarlo. Yo voy a comenzar a retirarle las piernas o los muslos, como le llamamos en Venezuela. Podríamos también comenzar con las alas, pero vamos a arrancar con esta parte. Y es simplemente separar un poco, nos ayudamos con nuestras manos y vamos a ir viendo dónde está la articulación del hueso. Y en esa parte es donde vamos a cortar. Entonces miren la pieza cómo sale y ahora voy a separar esa piernita de mi otra parte. Y así comienzo yo a cortar. Luego continúo con la parte de la pechuga. Es simplemente cortar por el centro, ahí vamos a sentir el hueso que tienen todas estas aves y voy a cortar hacia abajo y hago un corte transversal en la parte de abajo y ya sale perfecta nuestra pechuga. La cortamos en porciones y la llevamos a nuestro plato. Ahora retiramos las alas y aquí simplemente vamos a buscar dónde está la articulación, como les dije anteriormente. Yo me ayudo abriendo un poco con mi mano y ahí enseguida puedo ver dónde está la articulación. Corto y ya sale mi pieza completa. Ahí decido si la corto en dos, la divido o la dejo así. Y repetimos todo esto del otro lado del pavo. Y aquí ya tenemos nuestro delicioso pavo que bueno, ustedes no se imaginan el olor que tiene la casa. Espectacular. Entonces aquí me lo estoy sirviendo con un poquito de mi gravy o la salsa que quedó mundial. Así que el plato principal está listo. Ahora ya es cuestión del gusto de cada uno de ustedes buscar con qué acompañarlos. Yo tengo una opción, lo voy a acompañar con unas deliciosas papas horneadas. Y ahora vamos a cortarlo para mostrarles lo suave que queda este pavo. Miren esta delicia. Totalmente jugoso, que es lo que estamos buscando. Un pavo jugoso y delicioso, por supuesto. Bueno, ¿qué les puedo decir? Quedó
riquísimo, espectacular. Y ahora vamos a preparar unas papas deliciosas, horneadas, que quedan riquísimas y súper fácil. Entonces aquí tengo unas papas, ya están previamente lavadas, las voy a pelar. Mientras las pelamos, las que ya cortamos, las podemos ir colocando en un bol con agua fría para que no se nos oxide. Voy a ir agregándolas a mi olla con agua. Al agua le agregué solamente una cucharadita de sal. Las papas las vamos a sacar no cuando estén completamente cocidas, sino cuando insertemos el tenedor y cueste un poco para retirarlo, porque van a terminar de cocinarse en el horno. Aquí ya tenemos nuestras papas coladas y ahora en este bol voy a agregar un poco de sal, pimienta. Para darle un poco de color le voy a agregar cúrcuma, unas ramitas de romero, por supuesto, y un poco de aceite de oliva. Las muevo un poco para que todas las papas se cubran con todos estos deliciosos ingredientes. Le agrego un poco de aceite a mi bandeja, coloco mis papas y vamos a distribuir un poco las papas para que queden de forma pareja en nuestra bandeja. Aquí voy a agregar un poquito de picante, que es pimiento rojo, pero solamente algunas papas, porque aquí en la casa no todos comen picante, pero quedan muy deliciosas. Y ahora directo al horno. Y ya nuestras papas están listas. Miren qué belleza. Bueno, y el sabor ya ustedes van a ver. Espectaculares. Espero que esta deliciosa receta del pavo rostizado les haya encantado y que la preparen en sus casas. Y de ser así, entonces apóyenme con un like, suscríbanse a mi canal, compartan esta deliciosa receta y por supuesto no se les olvide darle a la campanita para que les avise en cuanto yo suba el siguiente video. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye.